Finalmente, muchachos, el Fútbol Club Barcelona acaba de firmar a Rodri. Después de varios días de negociaciones, de 2 ofertas rechazadas y muchísima tensión entre el Barcelona y el Manchester City, ambos clubes finalmente llegaron al principio del acuerdo por el mediocampista español. Y ojo, porque estamos hablando de una operación que podría llegar a 76.5 millones de euros, con alrededor de 60 millones fijos, pero una cantidad más alta en variables. Además, Rodri estaría firmando por 4 temporadas con el Fútbol Club Barcelona. Esto va a pasar una vez que la documentación esté formalizada entre ambos equipos. Pero para mí la noticia no es que el Barcelona haya firmado a Rodri. El verdadero tema principal es por qué el Barcelona estuvo tan dispuesto a pelear y a hacer mucho esfuerzo para fichar a este jugador. Porque si seguimos un recorrido de todo lo que pasó en los días anteriores, esta historia tiene muchísimo sentido. El Barça comenzó a negociar con una cantidad cercana a 50 millones de euros. Obviamente el Manchester City iba a rechazar esta primera oferta, así que el Barcelona volvió a insistir, pero esta vez incrementó la oferta por 60 millones de euros. Y otra vez, valga la redundancia, que el Manchester City dijo que no, le cerró las puertas al Barça, pero siempre mantuvo comunicaciones. Entonces el FC Barcelona y la directiva se vio en un punto donde tenían que decidir si Rodri iba a ser ese jugador esencial para hacer un mayor esfuerzo al que estaban ofreciendo. Y lo hicieron. La operación terminó acercándose a una cifra de, como lo dije en el principio, 70 millones de euros y un poquito más. Y finalmente el Manchester City dio el visto bueno entre este acuerdo. Y aquí es donde empieza el verdadero análisis, muchachos, de esta situación. Porque el Barça no está fichando solamente a Rodri porque sea un nombre pesado. Lo necesita porque está necesitando solucionar un problema. Y aunque no parezca, ese problema se llama medio campo, señoras y señores. Frenkie de Jong está lesionado y el Barça pierde durante un periodo muy importante a uno de sus jugadores de zona y uno de los que podría decirse que controla el mediocentro. Pero incluso antes de la lesión de Frenkie, creo que había una pregunta y una conversación que llevábamos muchísimos años teniendo los culés. Realmente Frenkie de Jong terminó convirtiéndose en ese mediocampista dominante que mucho esperábamos del FC Barcelona. Y quiero ser muy claro, muchachos, Frenkie no es un mal jugador, tiene una calidad enorme, es capaz de conducir la pelota, armar jugadas, tener posesión, romper líneas, salir de la presión, avanzar muchos metros con el balón y ofrecerte mucho espacio. Pero personalmente yo creo que nunca terminó de convertirse en ese jugador que te hace sentir que el medio campo del FC Barcelona está completamente controlado gracias a él. Y aquí es donde entra Rodri y cambia la conversación completamente, porque Rodri no llega solamente a ocupar el espacio que está dejando Frenkie de Jong. Rodri llega a darle al Barça algo que, en mi opinión, este equipo necesitaba hace mucho tiempo atrás, y es el control. Cuando digo control no me refiero solamente a tener más presión y más empuje, me refiero a controlar más la posición del balón y más el control del juego, donde se juega el partido en ciertas posiciones. Imagínate que el Barça pierde la pelota acá y Rodri se encuentra delante de los centrales. Vas a tener a un futbolista que sabe interpretar muy bien las jugadas, ocupar un espacio correcto y evitar que el equipo quede completamente expuesto. Y cuando recuperes la pelota, tenés un jugador que puede recibir el balón bajo presión, tirar y encontrar un compañero y darle una salida limpia al equipo. Eso parece sencillo, pero para un FC Barcelona que quiere controlar el juego al 100% es fundamental. Y aquí es donde mencionamos una pieza fundamental, que es Pedri, porque para mí es uno de los grandes beneficiados con la llegada de Rodri, porque si Hernández se encarga de controlar el medio campo, Pedri va a tener más libertad de juego, puede recibir más arriba, puede girarse, puede crear, puede dedicarle más energía a lo que mejor sabe hacer, y que es proponer juego. Y es por eso que a mí me gusta muchísimo el fichaje de Rodri, muchachos. Estás modificando las condiciones en las que pueden jugar los jugadores que ya tenés. Y ahora hay otro detalle que me parece muy interesante, y es que Rodri no llega a un vestuario muy desconocido, no, para nada. Con España ya ha compartido cancha y vestuario, y eso implica que con muchos jugadores del FC Barcelona se lleva muy bien. Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí y otros jugadores
jugadores que forman parte de esta generación española. Y ojo, porque no quiero caer en el argumento fácil y garantizado de decir que gracias a eso este fichaje va a funcionar. No, el fútbol de selecciones es completamente distinto al de clubes, pero sí existe una ventaja, y es que Rodri ya conoce varios jugadores del equipo y existe una conexión muy buena con parte de la columna vertebral de este FC Barcelona, y eso, muchachos, obviamente le va a ayudar muchísimo a la adaptación con este equipo. Y además que para mí hay otro factor mucho más importante: Rodri sabe lo que es jugar bajo presión. No estamos hablando de un jugador que llegue al Barcelona para describir qué es lo que significa jugar partidos grandes. No, ya ganó Champions, ya ganó la Premier, ya ganó títulos importantes, FA Cup, acaba de convertirse en campeón del mundo con España, siendo el mejor jugador del torneo. Así que el Barcelona no está fichando solamente a un mediocentro cualquiera, no, el Madrid lo quería. Está fichando experiencia y liderazgo, está fichando a un jugador que sabe lo que significa cuando todo el mundo esté esperando a que gane y que saques lo mejor de vos. Y aquí viene la parte donde no le gusta mucho: ¿vale la pena pagar más de 70 millones por este jugador? Porque la operación está siendo alrededor de 76.5 millones de euros. Y para mí aquí no podemos ser solamente aficionados, muchachos. Tenemos que analizar la operación completa. Rodri tiene 30 años. Eso significa que no estás fichando a cualquier jugador de 22, uno que viene en proceso. No, estás fichando a un jugador con experiencia y que puede rendir inmediatamente. Y por eso la presión va a ser enorme, porque después de pagar una cantidad así, nadie va a aceptar que Rodri necesite 3 años para adaptarse. El Barcelona necesita que Rodri tenga un impacto prácticamente del primer momento que pise Barcelona, y personalmente yo creo que eso sí tiene sentido, porque este es un fichaje que simplemente no se esté haciendo para llenar una posición vacía. Es un fichaje que responde a una necesidad concreta. El Barcelona necesita equilibrio, necesita control, necesita experiencia, y necesitan a un mediocampo que pueda jugar bajo presión y mantener a su defensa y a su delantera. Rodri reúne prácticamente todas esas características, chicos. Ahora, eso no significa que el Barcelona haya solucionado todos esos problemas, porque todavía falta central y delantero. Esto no va a garantizar la sexta Champions y no va a hacer que el equipo gane todos los partidos, porque tampoco sabemos todavía cómo va a responder Rodri físicamente. Recordemos que también tuvo una lesión anteriormente grave, pero sí creo que puede cambiar estructuralmente la columna vertebral de este equipo, y eso es lo que precisamente me interesa más de este fichaje, porque en los últimos años hemos hablado muchísimo de las estrellas que necesita el Barça, pero esta vez siento que el club hizo algo diferente. No fichó solamente un nombre, ficharon una necesidad, y para mí eso es mucho más importante. Ahora Hansi Flick tiene un jugador que puede convertirse en la referencia del medio campo. Puede tener a Rodri atrás y a Pedri con más libertad, la mía atacando desde la banda, y a una generación que esté creciendo alrededor de jugadores con experiencia. Y aquí es donde el Barcelona empiece a tener algo que hace unos años se había complicado, que es una estructura, una base, no solamente el talento. Y es por eso que este fichaje me parece muchísimo más importante de lo que parece el día de hoy, porque la pregunta dentro de unos meses podría ser: ¿cómo cambió el Barça desde la llegada de Rodri? Y no va a ser tanto costó este muchacho. Y honestamente creo que esto es un riesgo que hay que asumir. Sí, son más de 70 millones. Sí, son alrededor de los 30 años. Sí, es una inversión importante donde el dinero puede ser desperdiciado. Pero si el objetivo es volver a competir por lo máximo a nivel de Europa, necesitas a un jugador que sepa controlar este tipo de partidos. Y Rodri precisamente uno de ellos. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Después de todo lo que pasó, 2 ofertas rechazadas, una tercera oferta y finalmente un acuerdo, ¿creen que el Barcelona hizo bien y llegara a los 70 y tantos millones por Rodri? ¿O creen que el club pagó demasiado por un jugador de 30 años? Déjenmelo saber en los comentarios, porque esta vez sí quiero saber lo que opinan ustedes. Y si les gusta este contenido donde solamente no contamos las noticias, sino que analizamos profundamente lo que realmente significa para el club, suscríbete, porque esta es una nueva etapa del FIFA que apenas está comenzando. Ese ha sido todo por hoy. Yo me retiro. Chao.